Hola, mi nombre es Juan Pablo Vitrago Espina y a continuación se le realizará el análisis lineal en tres dimensiones a la parrilla de una moto, que para este caso corresponde a una moto llamada XJR y la parrilla pues como tal se puede apreciar en la imagen en pantalla. Para ello se hace uso entonces del software de elementos finitos ANSYS, el cual provee diferentes plantillas para diferentes tipos de análisis. En este caso se hará uso de la plantilla Static Structural debido a que pues, es simplemente un análisis estructural que se le realizará al material. Inicialmente entonces nos carga este tipo de plantilla que es para este caso pues, es la plantilla con diferentes subprogramas que el escritorio de trabajo o el Workbench llama de manera individual para realizar cada uno pues, de los análisis o de los procedimientos para realizar o obtener los resultados finales. Inicialmente entonces miraremos la base de datos para ingeniería, que es en el lugar donde se pueden observar los diferentes materiales que dispone la web o el software como tal para asignar a cada una de las piezas a las cuales le realizaremos los análisis. Acá tenemos un ejemplo del acero estructural, el cual pues nos brinda mucha información. Cuando le damos clic sobre el material que deseamos, pues nos da valores de densidad, diferentes coeficientes y diferentes gráficas que nos pueden servir dentro del análisis y que luego posteriormente pues podemos llamar para realizar los posteriores análisis para continuar pues, con cada uno de los pasos. Asimismo, pues se pueden crear materiales en función pues, de las necesidades de cada situación o de cada problema. Acá pues se puede ingresar directamente el nombre que se desee, que para este caso se creó una 01020, al cual se le pueden asignar pues, las diferentes características que se le deseen. Para ello, pues entonces se toma las propiedades físicas o bueno, cada una de las propiedades que se le desea asignar, se toma una de las propiedades y se arrastra hasta donde se creó el material para que se le asigne entonces esa característica y posteriormente poder ingresar el valor manual, que para este caso pues, se tomó una 01020 con una densidad de 7.87 gramos por centímetro cúbico. Asimismo, pues como es un análisis estático lineal, entonces pues se le asignó una isentropía elástica y pues también se le asignó ya pues el módulo, pues que sea en función del módulo de Young y el módulo de Poisson, que también pues se le ingresan de forma manual para pues ya una vez la base de datos esté completa, entonces poder llamar cada uno de los materiales de los cuales está conformada la pieza cuando estemos en los pasos siguientes, que es de la geometría del modelo y el análisis como tal. Una vez se tiene configurada entonces la base de datos de ingeniería, es decir, que ya se tienen claros los materiales que se van a utilizar a lo largo del análisis, entonces se pasa a la siguiente etapa, que sería la de exportar la geometría, que esto se realiza pues mediante el subprograma de Design Modeler, que es otro subprograma que ANSYS o el escritorio de trabajo llama, para entonces exportar la geometría y adicional pues realizar los cambios pertinentes que se necesiten para facilitar la acción de mallado que viene después de la geometría. Entonces abrimos el Design Modeler, venimos a archivo y acá tenemos importar geometría, archivo de geometría externa. Entonces pues de acá se busca pues entonces la pieza, se exporta y el problema es que para este caso la parrilla entonces o la lámina de la cual está realizada o está fabricada la parrilla posee un espesor, es decir que esto tiene un volumen. Para este análisis del día de hoy pues este volumen no es necesario, es decir que es necesario eliminarlo. Para ello entonces vamos a las opciones de selección de punto, línea, superficie o volumen. Entonces se toma la opción de volumen, seleccionamos cualquiera de las caras de la superficie que se desee seleccionar, entonces que para este caso estamos seleccionando la superficie exterior de la parrilla, no la interior, debido pues a que nos necesitamos es la superficie exterior. La seleccionamos y mediante esta herramienta pues nos extendemos hasta los límites, es decir que seleccione toda la superficie exterior. Lo puedes observar, selecciona toda la superficie y entonces venimos acá a Concept y crear superficie a partir de ejes.
Luego entonces se generan otra parte, es decir, tendríamos acá el volumen que se exportó inicialmente y además de eso, pues la superficie, la última superficie que se creó. Sin embargo, pues el volumen como dije no lo necesitamos, entonces se selecciona el volumen y venimos acá a Create, Delete y Body Delete, es decir, para eliminar pues ese volumen o ese cuerpo que no es necesario. Además de eso, entonces, como se puede observar acá en la imagen, esta parrilla posee acá unos agujeros que pues no representan, no son significativamente representativos dentro del diseño de la parrilla, es decir, esto se realiza pues para evitar que las personas se corten o para, no sé, disminuir un poco el peso o diferentes, eso tiene diferentes pues actividades, sin embargo pues no son necesarios, es decir, que los podríamos eliminar y no afectaría pues el resultado final. Para ello entonces también venimos acá a Create, Delete y en este caso pues le damos eliminar pues las líneas o eliminar pues los de esos agujeros. Después de eso, entonces se seleccionan no con puntos, sino con la de líneas, se seleccionan todos con control sostenido y entonces posteriormente a que estén seleccionados, pues ya se eliminan. Esa sería entonces la preparación de la geometría previo al mallado de la misma. Posterior entonces a la preparación de la geometría se pasa entonces al modelo, que es donde se realizan o se le asignan las restricciones al objeto, se le ponen las fuerzas que actúan sobre el objeto y más importante aún es donde se realiza la malla con la cual se va a discretizar el elemento. Para ello entonces pues nos vamos a editar el subprograma que ANSYS llama al subprograma de modelo y pues ya entonces tenemos acá, nos abre la pieza y entonces vamos a empezar inicialmente por la geometría en la cual pues vemos que es un análisis en 3D. También podemos ver que acá es donde, acá es importante mencionar que acá en este tipo de offset es donde nosotros seleccionamos, dado que esta parrilla se selecciona la superficie exterior, entonces acá se coloca que el análisis se realice desde la superficie, es decir, desde la superficie exterior. Generalmente pues acá por defecto traen la mitad, sin embargo pues entonces como vuelvo y digo que se seleccionó la superficie exterior, perdón, es necesario entonces colocar desde afuera, es decir, desde la parte de arriba. Si fuera entonces bottom, es decir, desde la parte de abajo sería la parte interna o la superficie interna de la parrilla, lo cual pues no hicimos, sino que lo seleccionamos la parte exterior que sería entonces top. Posteriormente entonces acá es bien importante que es la asignación del material. Acá entonces podemos observar que serían, acá están los tres materiales que se asignaron o que se buscaron o que se extrajeron directamente de la base de datos, incluido pues el que creamos, para asignarle entonces a esta pieza un material en concreto. Para este caso pues entonces vuelvo y digo, seleccionamos un carbón 1020, un acero al carbón 1020 rolado. A continuación entonces pasamos ya a la malla. Acá también podemos ver las características inclusive de los materiales que vuelvo que los trae directamente pues, de la web. Los que no son, los que son creados pues no, solo muestra las asignaciones que se le dieran manualmente previamente. Sin embargo entonces los que son traídos directamente de la web pues traen todas las especificaciones y las gráficas correspondientes a ellos. Posteriormente entonces pasamos a la malla, la cual pues generalmente se realiza un sizing en la cual que hace este que aparece aquí, el body sizing, la cual pues nos pide o nos pregunta por el tamaño del elemento que queremos, que para este caso pues serían de 5 milímetros, y además que refine en las curvaturas, es decir que la malla pues que va a realizar el programa va a realizar una malla más fina donde encuentre curvaturas, lo cual pues nos conviene para el análisis. Luego de tener claro entonces el tamaño del elemento y pues el tamaño, el tipo de malla que se va a realizar, entonces nos vamos a Mesh y se le da pues generar malla. Posteriormente
pues a que la malla se genere, y como se puede observar que en efecto la malla está refinando en las curvas, pues donde aparecen más curvas sobre la superficie. Entonces nos vamos a calidad para verificar que en efecto pues el tipo de malla que tenemos sea bueno. Entonces acá en calidad nos fijamos, tomamos un jacobiano, pues la métrica que vamos a utilizar sería un jacobiano, que es este AMAPDL, en el cual pues nos vamos a fijar en el promedio y en la desviación estándar, que entonces esto hace referencia al número, o sea, que el número de cuadriláteros que tenemos dentro de nuestra malla, que entre más cuadriláteros tengamos o más elementos parecidos a un cuadrilátero que tengamos, pues es mejor. Entonces, por esa razón es donde acá se acerca uno, que vemos que acá tenemos elementos que no están cercanos a uno, quiere decir que son segmentos bastante pues, dañados, por así decirlo, que son diferentes a un cuadrilátero. Sin embargo, pues entonces podemos ver que la mayoría sí son cuadriláteros, y entonces entre más cercano a uno, pues mucho mejor. Entonces, como podemos observar, tenemos un promedio de 1.307 y una desviación estándar entre ellos de 0.42. Entonces, para la verificación, la suma de estos dos pues, no debería dar un valor tan alejado. En efecto, pues da 1.7 aproximadamente. Es decir, pues que no es un número muy alejado de 1 como tal. Así que la malla que tenemos en este caso, pues es buena. Se puede refinar más. Sin embargo, pues es buena. Además, como ya mencioné, el hecho de que en efecto la malla que se realizó pues entonces refina en las curvaturas que tenemos. Antes de continuar con las restricciones por desplazamiento que tiene la parrilla, es importante mencionar el espesor acá en parte 1 pues dentro de la geometría, que se tiene entonces pues solo la superficie, porque nosotros eliminamos desde la preparación de la geometría el volumen como tal de la parrilla, es decir, el espesor de la platina a la cual está construida. Entonces es importante darle el espesor que va a tener la malla pues para que le dé ese volumen o ese aspecto pues de profundidad que tiene en la realidad. Para este caso pues entonces tiene una profundidad o un espesor de la malla de 4 milímetros. Ahora sí, entonces continuamos con las restricciones estructurales o con las restricciones de desplazamiento que tiene. Pues lo que es importante mencionar que estas dos geometrías, que entonces acá no se podría generar un friction support, puesto que sería generar eh, momentos o concentraciones o evitar concentraciones de esfuerzo que en la realidad sí existen. Entonces es importante, por ejemplo, para este círculo, lo ideal sería tener un cylindrical support. Sin embargo, pues el cylindrical support solo está diseñado, esta herramienta solo sirve cuando se tienen elementos cilíndricos. Sin embargo, en este caso solo hay una circunferencia porque esto es una superficie. Entonces, para esto, lo mismo pues pasa con este sistema, que es cartesiano. Pues para el óvalo como tal es cartesiano debido a las restricciones que tiene. Para este círculo pues se hace énfasis es porque acá hay un tornillo. Sin embargo pues el tornillo en la vida real no restringe el movimiento radial, restringe el movimiento tangencial, perdón, el movimiento axial y el movimiento radial. Sin embargo pues el tangencial no lo restringe, es decir, que la pieza podría rotar libremente. Sin embargo, pues por más que usted lo ajuste, esta pieza con este tornillo podría rotar libremente. Sin embargo, pues acá no pasa eso, y solo pues acá se necesitaría simplemente un sistema cartesiano. Para eso es necesario entonces crear sistemas de coordenadas en función de eso. Tenemos el sistema de coordenadas global, y luego pues entonces es necesario ir creando un sistema de coordenadas en función de cada una de estas geometrías. Acá tenemos entonces que se selecciona esta superficie, esta geometría. Se crea un sistema de coordenadas de tipo cilíndrico, porque como dije, pues es un círculo. Entonces se crea cilíndrico, y entonces ya aparece, así se crea para este mismo agujero, para el opuesto, y para este óvalo se crea entonces un sistema cartesiano. Entonces con estos cuatro sistemas de coordenadas pues nos ayuda, o es conveniente, puesto que nos ayuda a realizar las restricciones en función de esos sistemas coordenados. Entonces pues luego pasamos al análisis estructural como tal, y se crean pues, los desplazamientos, es decir, se crean las restricciones que va a tener el elemento en función de los planos coordenadas que creamos anteriormente.
Entonces, por ejemplo, para este caso, el desplazamiento número uno sería entonces en función del primer sistema de coordenadas que creamos, es decir, del sistema cilíndrico de coordenadas que creamos, y además entonces pues darle las restricciones como mencioné anteriormente. Entonces, en el eje X, es decir, axialmente, no hay desplazamiento, tampoco en Z. Sin embargo, en el componente radial, es decir, en Y, perdón, en la componente tangencial, es decir, en Y, habría movimiento, es decir, que está libre. En los otros componentes no. Lo mismo pues entonces para su homólogo, para su superficie homóloga, que sería esta. Sin embargo, entonces ya pasamos al óvalo, que entonces tenemos restricciones en X, en Y, que no habría desplazamiento. Sin embargo, pues en Z sí se podría mover debido pues, al tipo, como al tipo de ranura que tiene debido a su geometría. Lo mismo entonces para su homólogo, y entonces ya tendríamos las restricciones como tal bien asignadas a este elemento, a esta parrilla. Entonces ya procedemos a realizar o asignar la fuerza o las fuerzas que van a intervenir en el análisis estructural. Para terminar con las restricciones estructurales, entonces se debe asignar la fuerza que va a actuar sobre la parrilla. Para ello entonces nos vamos aquí a fuerza y nos genera entonces acá este menú de opciones, en el cual entonces la geometría pues que se seleccione sería esta superficie, que es sobre la cual se va a soportar entonces la fuerza. Acá por defecto vendría por vector. Sin embargo, entonces lo cambiamos a componente pues, para tener en qué componentes del sistema global de coordenadas es donde se va a ir a aplicar la fuerza. En este caso sería pues hacia abajo, es decir, en Y sería de menos 1000 newton, para asumir que aproximadamente esa parrilla soportaría una masa de 100 kilogramos aproximadamente. Posterior a eso, entonces, ya que ya está asignado todas las restricciones o todas las condiciones de frontera, y pasamos a la parte de solución, en la cual pues ya cambió el menú y vamos a seleccionar entonces la deformación total, que es la que nos interesa, y en los esfuerzos, pues el esfuerzo equivalente, que sería el de von Mises, como se puede observar aquí. Y para finalizar, entonces le daríamos acá en Sol, pues que nos solucione el sistema que tenemos ahora. Y entonces ahora acá podemos observar los resultados. Entonces acá tenemos las deformaciones totales y también el esfuerzo equivalente, que igual entonces acá pasa algo particular, que encontramos que hay un punto en el esfuerzo que excede el máximo del material. Sin embargo, entonces pues eso acá haría alusión de que por este lado fallaría el material. Sin embargo, esto no es un valor real, puesto que como se puede observar es solo un punto, es decir, no es una región. Es decir, que esto puede ser causado por mal efecto, pues, una mala calidad de malla o una mala ubicación del sistema coordenado sobre el cual se realizaron las restricciones de desplazamiento. Además, pues para verificar esto es posible, o una de las herramientas que se pueden aplicar sería tomar las etiquetas y empezar a comprobar entonces pues cada uno de los nodos, o sí, de los nodos que están alrededor de ese elemento, y observar pues que todos están dentro del valor permitido, es decir, dentro del promedio que tenemos pues del esfuerzo máximo que soportaría en este caso pues este material. Entonces, como se puede observar, al sacar el promedio se llega a la conclusión de que este punto pues no es real, es decir, no es confiable, y se puede deber a diferentes factores que tienen que ver directamente con la malla o con las restricciones que se asignaron. Sin embargo, no con la calidad o el tipo de material que se está realizando el análisis.